Hola leyendas, seguimos con nuestro especial de Tops. Showcase era un título que llegó a presentar personajes nuevos en los cómics y cuyo nombre se usa actualmente para presentar en cortometrajes personajes menos conocidos de DC. Por eso hoy es el turno de Top 7 de DC Showcase. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria. Si estás aquí eres una leyenda y si ya estás suscrito perteneces a la comunidad legendaria. Comencemos. Número 7. Sergeant Rock. Esta historia nos presenta al Sargento Rock, no solo a él, nos muestra una misión en medio del enfrentamiento contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El Sargento Rock debe enfrentar la pérdida, la traición y mostrar la capacidad de liderar un pelotón único, compuesto por monstruos, los Creature Commandos, Frankenstein, un vampiro y un hombre lobo. Número 6. Phantom Stranger. Esta historia nos presenta una aventura de este espíritu errante, Phantom Stranger. Al parecer se ambienta en los años 60, recuerda mucho a Scooby-Doo, y el Phantom Stranger debe irrumpir en una reunión estilo hippie, donde un hombre que también representa un espíritu antiguo está robando la vida de las personas. Una buena oportunidad de conocer rápidamente a este personaje. Número 5. Superman Shazam, el retorno de Black Adam. Esta historia nos presenta el origen de un héroe, Shazam, debido al regreso al mundo de su peor enemigo, Black Adam. En esta historia, por cosas de la vida, Clark Kent está hablando con el pequeño Billy Batson. Cuando regresa el villano, Superman se ve involucrado en esta situación y con la desventaja que tiene hacia la magia. Para fortuna, Billy recibe el poder del antiguo mago Shazam y debe enfrentar al tétrico Black Adam. Número 4. The Spectre. Bueno, el espectro. El espíritu de la venganza de Dios. Eso es el espectro. Aunque aparentemente sea un detective o policía, él investiga, pero también debe emitir un juicio y muchas veces un castigo. Y eso exactamente vemos en esta historia. La faceta de Jim Corrigan y la faceta del espectro. Y como, aunque muchos humanos quieran aprovecharse o manipularlo, este ser especial está por encima de eso. Y la verdad es que la venganza siempre llega. Número 3. Jonah Hex. Pues si te creías que todo en DC eran superhéroes, hasta aquí ya has visto algo más. Pero además nos podemos ir al viejo oeste. Y el personaje del viejo oeste más representativo es por supuesto Jonah Hex, un vaquero con cierta deformación, pero muy canchero. Y si quieres saber de qué tratan sus aventuras, mira esta historia. Él buscando una recompensa, teniendo una aventura, atravesándose con una dama de cantina y bueno, con una resolución algo cruel. Número 2. Death. ¿Conoces a Sandman? Es uno de los Eternos. Es el protagonista de una historia magistral. Pero aquí tenemos a su hermana, Death, la muerte, que a pesar de asustar con su nombre, es un personaje fascinante y que aquí estamos en una historia muy específica, donde la vemos hacer su trabajo y de veras conocemos su poder y sus capacidades. Pero solo es una pequeña muestra y un abrebocas de lo fascinante que puede ser analizar este personaje y toda su familia. Y ahora, algunas menciones extras. I'm Strange. Arrow. Catwoman. Esperamos que ya estés suscrito porque de veras que todo lo que aquí se presenta está revisado en una Geek Review del canal y lo que no, en un tiempo se verá. Y con ustedes, número 1. Batman Death in the Family. Bueno, tiene una ventaja y es que no vemos una sola historia, vemos 7. Es una historia netamente interactiva, basada en las historias Death in the Family y Under the Red Hood. Y todo inicia con una decisión: ¿Jason Todd sobrevive o no? Pues de aquí vemos que podemos hacer una historia clásica con Red Hood o una historia de venganza para Jason. Y de aquí no se nos parte más dejándolo loco o dejando loco a Bruce o creando un nuevo justiciero, dándole en algún momento un compañero o un hermano. Es una aventura o varias bastante divertidas, ya que de por sí el poder está en tus manos. Definitivamente es la oportunidad de conocer más personajes y más historias que no deben ser precisamente de superhéroes, pero sí pertenecen al universo de los cómics, de DC Comics, y son cortas para que puedas disfrutarlas. ¿Qué tal si nos muestras tu top? Este año se vienen más showcase, así que pendientes. Por acá te dejamos una lista con más y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.